Qué incómodo es el silencio, ¿verdad? Un minuto de silencio y generas tanta incertidumbre. ¿Por qué nos molesta tanto el silencio? Quizá porque estamos demasiado acostumbrados al ruido, al sonido, o quizás porque estamos esperando unas palabras de alguien, en este caso, y no oírla, que hace tantas preguntas. ¿Por qué no nos trae esa molestia el silencio de Dios? ¿Por qué no nos genera incertidumbre cuando tenemos tiempo que Dios no nos habla? ¿Por qué no nos inquietamos y decimos, ¿qué estará pasando? Cuando ha pasado el tiempo, no oímos nada de Dios. Cuando la mujer deja de escuchar a su esposo, sabe que hay problemas. Cuando el hombre no oye a la mujer, sabe que hay paz, pero que hay problemas. Cuando hay silencio en el hogar y hay niños pequeños, ¿qué significa eso, Grace? Algo están inventando. El silencio es incómodo muchas veces, pero cuando Dios se calla, seguimos normal. Seguimos como que nada ha pasado. Estamos en una serie sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que se encarga de hablar a nuestros corazones lo que Dios quiere decirnos. Y no podíamos hablar del Espíritu Santo sin hablar de la voz de Dios, sin hablar de lo que el Espíritu Santo nos habla, cómo nos habla, por qué o cómo escucharle mejor. Ahora, los que escucharon mi prédica Bendita la Duda, hace un año y algo, o han leído mi libro Fiesta en el Desierto, saben que por naturaleza yo soy una persona escéptica. Yo no soy como la gran mayoría de creyentes que se les hace muy fácil creer. Y eso, por supuesto, nunca lo he dicho con orgullo, al contrario, con un poquito de vergüenza. Soy muy racional, muy lógico. Y la gente como yo no tiene muchas historias que contar sobre el Espíritu Santo o sobre las manifestaciones sobrenaturales, dones milagrosos, sueños, profecías o escuchar la voz de Dios, porque la personalidad limita. Dios anhela ser anhelado, Dios se glorifica más cuando es expectado, pero cuando tú tienes una mentalidad súper racional y lógica, en cierta manera Dios se puede cohibir a hacer más cosas. No obstante a eso, yo tengo mis historias de haber escuchado la voz de Dios. Por supuesto, no audible, y ahorita vamos a aclarar eso. Y les voy a hacer una sola para aprovechar al máximo el tiempo. En el año 2022, nosotros estábamos reuniéndonos como iglesia en el local que nos queda justo al lado. En un local mucho más pequeño que este. Y ahí estábamos haciendo ya 3 reuniones los domingos, rápidas. Nuestros niños estaban al aire libre porque no cabían en el espacio para niños. Y ya el cansancio de los servidores me estaba generando mucha carga. Así que en enero sentí en mi corazón lo siguiente y se lo compartí a mi equipo de pastores y a nuestros líderes. En marzo nos vamos a despedir de este lugar, porque Dios tiene un lugar más grande para nosotros y más cómodo. Abrazaron esa palabra e inmediatamente me entró una terrible incertidumbre y miedo, porque no es lo mismo cuando alguien dice algo, a cuando lo dice el pastor como que es algo de parte de Dios. Ahora tenía la tensión y la presión de la gente. En nuestra iglesia hemos enseñado que cuando tenemos miedo no dejamos de hacer las cosas, sino que las hacemos con miedo. Que el miedo no nos detiene, sino que nos hace caminar con miedo, pero caminamos. Así que con miedo solté esa palabra y cuando termina enero, que viene febrero, yo me quedo como que, ¿dónde uno va a encontrar un local en un mes y adecuarlo para despedirse? Es un miércoles de febrero, salí a las aceras de ese local y empecé a orar en la calle. A veces yo oro en la calle. La gente cree que estoy hablando solo, y sí, también me pasa, pero también oro a veces solo, o así, caminando, se me ven los labios. Y salgo y empiezo a orar. Señor, yo siento que tú nos pusiste en este lugar. Y ya no cabemos,
Estamos haciendo 3 reuniones, estoy muy cansado y nuestros líderes y servidores también. ¿Cuál es el lugar que tú tienes para nosotros? Y de repente así mismo orando veo al lado esta propiedad que estaba aquí, siempre ha estado aquí. Nunca, no fue que la hicieron de repente. Tenemos años con ella al lado, pero ese día la vi diferente. ¿Usted recuerda cuando se enamoró de su amigo? Que tenían años de amistad, pero un día lo vio diferente. Ese día la vi diferente. Y yo dije, Señor, ¿y si ese es el lugar para nosotros? ¿Y si ese es el próximo paso que vamos a dar? ¿Qué hay en ese segundo piso que tengo días que no veo movimiento? ¿Y si ese piso se conecta con el otro y se pueden hacer 2 pisos juntos? Señor, yo creo que ese puede ser el próximo lugar para nosotros. Eso fue un miércoles. El viernes, si no me equivoco, le pusieron un letrero, se alquila. Yo dije, no puede ser. Llamé al número, hicimos la cita y en lo que nos pudimos reunir y firmar el contrato y negociar el precio, nos dio el mes de marzo. Y en la última semana de marzo nos despedimos de ese local. Fue algo tan increíble. Amén. Yo sé que la gente dice, pero bueno, eso no, hermanos, en un mes, aquí tenemos varios hermanos que trabajan en bienes raíces, es difícil, en un mes se consigue un local. En un mes se negocia porque negociamos el precio, en un mes se firma y en un mes se despide. No, es muy difícil. Número 1, tener un mes claro, porque tú puedes decir, nos vamos. A veces uno dice cosas, algún día vamos a hacer tal cosa y algún día se cumple. No. Un mes muy específico y todo transcurrió sin uno tener control de esas cosas. Y es uno de los tantos ejemplos que yo pudiera dar. Pudiéramos pasar el día completo hablando de cómo Dios nos ha guiado y cómo Dios nos ha hablado. Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere guiar tus pasos. Dios quiere mostrarte cosas, quiere hablarte, quiere enseñarte. Dios quiere hacer milagros en tu vida y en las vidas de otros a través del Espíritu Santo morando en ti. Dios quiere que tú vivas una vida sobrenatural. Para Él no es sobrenatural, no existe lo sobrenatural para Dios, porque para Dios lo sobrenatural es natural. Él vive en lo sobrenatural de nosotros, que para Él es natural. Y Él quiere que usted viva en lo natural de Él, que puede ser sobrenatural para nosotros. Yo no sé si me di a entender o me compliqué, pero lo dije. Y a veces un predicador tan práctico tiene que sonar algo profundo para engañar. Pero es posible tener cosas sobrenaturales de Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo anhela tener cercanía con sus hijos. El hecho de que tú no estés más dispuesto a escucharlo no significa que Él no está dispuesto a hablarte. Él quiere hablarte. Él anhela hablarte, dice la Biblia. Pero no lo hará si tú no anhelas escucharlo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, Jesús hizo una reunión de despedida. Juan capítulo 16 da prácticamente su último discurso formal de despedida. Y Jesús dice, me queda mucho más que quisiera enseñarles a ustedes, pero no es el momento, ustedes no pueden soportarlo, no están en condiciones para yo decírselo. Pero cuando yo me vaya va a venir el Espíritu de verdad, es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Y Él nos guiará o los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído del Padre y les contará lo que sucederá. Jesús dio una garantía. Lo primero dice, tengo que irme. La gente empieza a llorar, ¿por qué te vas? Dice, no, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque mientras estén en esta tierra estoy limitado a un cuerpo físico por el cual yo vine. Pero cuando yo me vaya, estaré a través del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Podemos escuchar a Dios, los dominicanos, aquí en Dominicana, y al mismo tiempo lo escuchan en Irak, los rusos. Los rusos, sí, hay rusos que viven en Irak. Ellos pueden escuchar al Espíritu Santo allá. Y los chinos que viven en China, todos al mismo tiempo Dios les puede hablar, porque ahora habita a través de su Espíritu en cada uno de sus hijos. Jesús dijo, va a venir el Espíritu.
en este pasaje le llama el Espíritu de verdad. Y Él te va a guiar. ¿Qué es guiar? Un esposo tiene la torturosa tradición de que cuando su esposa se monta en el carro, empieza a guiarlo. Acelera, frena, dobla, se está poniendo rojo, cuídate de ese motorista. Y tú desearías que el cinturón de seguridad tenga una modalidad aquí. Este es el trabajo de las esposas, guiarte. El Espíritu Santo es esa guía, a esa guía virtual que nos ha regalado la hermosa tecnología, le llamamos GPS. Geolocalización, me parece que es la G de ahí, ¿verdad? Entonces, el GPS es un regalo. Algunos de nosotros sin el GPS no sabemos ir ya ni al supermercado de la esquina. Nos hemos súper acostumbrado y qué bueno. Y dentro del GPS hay varios mapas famosos. Está el Google Maps, que es uno de los más conocidos. Está el de Apple, que lamentablemente en esta área del mundo no funciona bien. Lo único de Apple que no funciona bien. Pero eso es el país el culpable. Y está mi favorito, el Waze. Yo no sé si la mayoría de ustedes también usan Waze. Yo amo a Waze, lo amo. Yo pongo a Waze, lo pongo en silencio, porque yo no puedo tener dos voces femeninas hablándome al mismo tiempo. Ya yo elegí una, la de mi esposa, esa es la que me va a guiar. Entonces Waze está en silencio ahí, porque además cuando tú no le haces caso se pone guapo. Si doble a la derecha y usted no dobla, pues no voy a decir nada. Y se queda callado así yo. Yo voy y te pasa algo, nada. Entonces no, yo la prefiero en silencio. Y Waze por lo general no me falla, casi nunca. Pero a veces sí, porque Waze se alimenta, creo yo, del gobierno o de la ciudad que le manda los datos de los mapas actualizados. Y a veces, ahí, ¿estoy bien, Edwin? ¿Estoy bien? Ok, y a veces hay construcciones y cosas que no se reportan, así que no puede ser tan exacto. Y yo recuerdo en Puerto Rico, manejando, pongo la dirección de la iglesia donde iba a predicar, y cuando llego, Waze me dice, tu destino está a la derecha. Y cuando miro, había un cementerio. No se imagina lo raro que se sintió cuando Waze me dice, has llegado a tu destino. Yo no recibo eso. Ese no es mi destino, güey. Güey, órale, güey, ese no es mi destino. Así que se equivocó, se guayó. A veces Waze, Google Maps, Apple Maps, etcétera, se equivocan. A veces fallan, dependiendo del internet, dependiendo de la ciudad, dependiendo de lo que sea, puede fallar. Por eso el tema de hoy, el Espíritu Santo es mejor, mucho mejor que Waze. No se equivoca, no cae, Él te conoce, Él te ama y Él también te quiere guiar a toda verdad y a toda justicia, te quiere instruir. Solo que hay un tema, yo no sé usted, pero el Waze mío no funciona si yo no lo abro. No se activa solo. No me dirige si yo no le digo la dirección. Y el Espíritu Santo se parece. No funciona si tú no accedes a Él. No quiero usar el no funciona como si fuera una cosa, porque no es una cosa, como lo ve una religión por ahí, es una persona. Pero esa persona del Espíritu Santo no fluye igual si usted no accede a Él. Jesús dijo en Juan 14, 26, les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor, otro sinónimo para Espíritu Santo, Paracletos en griego, el abogado, nuestro abogado, quien nos defiende. Cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará y les recordará cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo desea y quiere recordarnos y enseñarnos las cosas que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Y yo sé que algunos de ustedes han vivido esta experiencia, espero que sí. Usted está en un momento difícil de su vida, en una crisis existencial, emocional, espiritual, una duda, y de repente algo viene y te recuerda una palabra de un mensaje que escuchaste quién sabe cuándo, una cita de un libro que te bendijo, una cita de la Biblia, un testimonio. De repente no estás pensando en eso, nada, pero de repente en medio de tu crisis, ¡pam!, te llega eso a la mente y eso es tan impactante que te da las energías y las esperanzas que necesitas para continuar. ¿Alguien ha vivido algo así alguna vez? Ese algo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo puede traer a tu vida
esa palabra, por eso te enseñará, te recordará ese mensaje, ese sueño que alguien tuvo, ese pasaje bíblico que tú no estabas pensando, pero en el momento que más lo necesitabas, te lo trae y tú sabes que fue Él por lo que genera en tu vida cuando te lo recuerda. Dentro de las funciones de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene ese rol de hablarnos, es el vocero ejecutivo del Padre, tiene ese rol de recordarnos, de guiarnos. Y cuando hablo de guiarnos, no me refiero solo a temas espirituales. Esa relación amorosa que tú quieres, ¿ya la ha presentado al Señor en oración? Yo no digo que si lo ha informado, porque una cosa es informar y otra cosa es pedir permiso. Los padres saben mucho esto, ¿verdad? Y a veces tenemos hijos que dicen, mami, me voy para tal sitio. Está informando. ¿Y qué hace la mamá? No sé, espérate, ven acá. No, pero yo te lo dije. No, que no es que me digas. Es que usted tiene que pedir permiso. Ah, mami, ¿puedo ir a tal sitio? Yo voy a decir que sí, pero también, no. Tú ves, por eso yo no te digo nada. ¡Pam! Y cierran la puerta. Una de las cosas que los padres de ahora deben hacer es tenerle puerta de madera o puertas en las habitaciones, no cortinas como yo me quería yo. La cortina es un problema porque cuando tú te enojabas con tu papá, que venía y agarraba y estrellaba la cortina, tú te envolvías y te caías. Hay un factor relajante en estrellar la puerta. Es una malcriadeza, pero relaja. Así que siempre permitan. No, está bien. Okay. Y menos a los hijos. Mire, ahí hay algo que yo no soporto, es que me estrellan la puerta del carro. Y mi mujer no lo hace generalmente, pero mi hija sí. Y la agarré y la devolví del colegio en estos días. Venga que vuelva y entre. Pero, vuelva y entre. ¿Qué te hizo el carro a ti? Trátelo con cariño, que ese carro lo único que le ha hecho es bien a usted. Ciérrala con amor, por favor. Gracias. Y la próxima vez que vuelvas a estrellar el carro, tu mochila la voy a estrellar, así delante de todos los amiguitos del colegio. ¡Pam! ¡Ay, pues no me estrella el carro! Para más crianza positiva, síganme en @rickygel.com. ¿Has presentado al Espíritu Santo? ¿Le has presentado a Dios esa propuesta laboral que tú quieres? Ese nuevo emprendimiento, ese nuevo hijo que quieres tener, esa relación sentimental, amorosa, ese viaje, ese emprendimiento, esa profesión. Dios quiere ser parte de tu vida. Por lo tanto, hay cosas que no es informarle, es presentarle para saber su opinión. Y obviamente no estamos hablando de todas las cosas diarias. Señor, ¿tú quieres que me ponga una camisa o una blusa? ¿Tú quieres que vaya a trabajar o que me quede? Estos días en mi GPS están hablando de una supuesta dieta sin azúcar y sin ácido monolítico. ¿Cómo era? ¿Dónde está Rosángel? Monosílabo. No se puede comer monosílabo. ¿El qué? Glutamato. Bueno, un mono. Termina en mono y en litio. Entonces yo veo esto. Está bien. No voy a comer monolitio en esta semana. ¿Qué tiene monolitio? Empezar el carcachú, la papa frita, lo que sé yo. ¿Qué? Está bien, yo puedo. No pueden comer azúcar. ¿Qué? ¿Azúcar? ¿Cómo una gente no puede comer azúcar? Pero el azúcar es de Dios. O sea, ¿cómo? No, que el azúcar es la nueva, porque ahora se han metido en contra del azúcar. No, ellos no tienen que amargarte la vida. Entonces, el azúcar es la nueva droga de este tiempo. Y me sentí confrontado, pues yo debo dar ejemplo, soy el pastor. Y si mi GPS tiene esa iniciativa, pues bueno. Pero como quería aplicar este mensaje, lo puse en oración. Señor, mire esta dieta que han puesto. No comer azúcar. Si tú quieres que yo la cumpla, háblame audiblemente, Señor. No me habló, me bebí mi Coca-Cola para celebrar la dieta que Dios quiere para vivir. Fíjense, hermano, usted nunca ha visto a Jesús hablando de dieta en la Biblia, pero sí ha visto a Jesús hablando del pan nuestro de cada día, invitando a la gente a cenar, a bodas. Hay un mensaje ahí. Entonces, Dios quiere hablarte, pero no es que si la dieta me la bebo, o que si la ropa me la pongo, o si voy al trabajo. No, mucha gente quiere pedir confirmación de Dios para cosas que no quiere hacer. Generalmente cuando un novio o una novia no quiere al novio o la novia, dice voy a orar a ver qué Dios quiere. Cuando lo quiere se casan. Mucha gente lo único que quiere es que Dios le valide sus decisiones, no saber lo que Dios quiere.
Entonces yo no estoy diciendo que tú tus detalles diarios se los vas a presentar en oración. Hay cosas que te compete hacerlas. Pero hay cosas de peso en tu vida que no puedes hacerlo a lo loco sin la guía de la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? Estamos comprometidos a ser prácticos. Pero antes de entrar a cómo Dios nos habla, quiero hacer 3 oportunas aclaraciones. Número 1, dentro de nosotros hay 3 voces que compiten entre sí. Está la voz de Dios, está la voz propia y está la voz del enemigo, del malo, del pájaro malo, del de abajo. Ya saben, no, ni lo quiero mencionar, me da repugnación. Bueno, hay gente que tiene una 4ª voz, que es la voz de la esquizofrenia. Eso es un problema que tiene, que no vamos a hablar de eso. Entonces, eso es una 4ª voz que no es el tema de hoy. A mí me gusta de que el hombre que va al psiquiatra y el psiquiatra le dice, ¿todavía usted sigue escuchando voces? Dile que no. No, doctor. 3 voces que compiten por tu atención. La voz de Dios, la voz del enemigo y tu propia voz. A veces se parecen, a veces se confunden. A veces tú dices, yo creo que Dios me está hablando de tal cosa y eres tú. A veces tú sientes que Dios te está hablando y es el enemigo. A veces Dios te está hablando. Número 2. Cuando hablamos de la voz de Dios, no nos referimos necesariamente a la voz audible. Yo personalmente nunca he escuchado la voz audible de Dios. Hay gente que sí, pero yo no. Y en la Biblia, muchas veces vemos que Dios le habló a la gente, pero no sabemos si fue audible o si fue como lo vamos a explicar a continuación. Así que no, hablar o escuchar a Dios no es, uy, Dios me dijo, hijo mío. Yo dije, Señor, camina. Yo veo muchos predicadores contando anécdotas de cómo Dios le habla y ellos le responden. Yo digo, ¿qué habladorazo? Porque usted me dice, y Dios me habló, hijo mío. Yo digo, ay no, Señor, estoy cansado para hablar con él. No importa, hijo mío, levántate. Está bien, Señor, mire, mi hermano, usted escucha la voz de Dios de verdad. Y usted se va a poner a discutir. Entonces son voces internas, que muchas veces Dios te habla, pero se confunden con la tuya o no. Tercera aclaración, tercera aclaración, Dios nunca nos va a decir algo nuevo con respecto a cosas que ya ha dicho en su palabra. Dios no te va a dar una nueva doctrina sobre el infierno, sobre los ángeles, sobre el cielo, sobre la salvación. Dios no te va a decir nada nuevo que vaya contrario a la Biblia. Ya lo que Dios quería decirte sobre las doctrinas elementales para la vida diaria está aquí. El apóstol Pablo dijo que si un ángel del cielo viene y nos predica otro evangelio, sea anatema, sea desechado. Entonces, no, que Dios me habló y me dijo que ahora hay que tener un ángel aquí, una estatua, y hay que... No, aquí habla muy claro en contra de eso. No, pero fue Dios que le dijo mentiras del diablo. Entonces, a veces hay cosas que no vienen de Dios y nos damos cuenta porque son contrarias a su palabra. Dichas estas oportunas aclaraciones, ¿cómo Dios nos habla? Hay por lo menos 9 maneras que Dios usa para hablarnos. Número 1, la más importante, la más vital, la más segura, Dios nos habla a través de su palabra. Todo el que quiere escuchar en high definition, en 4K, la voz de Dios, tiene que empezar por aquí. Dios habla a través de su palabra. Dice el apóstol Pedro, esta es la palabra certera, segura, la más segura de todas. La profecía más segura está aquí. No hay ningún otro medio por el cual Dios nos puede hablar que sea superior a este y ningún otro que Dios vaya a hablar para contradecir lo que ya Él dijo. Dios nunca va a decir algo que contradija lo que ya dijo. Este es el contrato legal notarizado por Dios. Así que nunca Dios te va a decir algo contrario a lo que ya Él dijo. No, pastor, que Dios me dijo que usted va a ser mi esposo. Mira, hermana, en su palabra Él dice que hay que ser marido de una sola mujer. Ya yo tengo mi mujer. Él no te dijo que yo voy a ser tu esposo. Eso te lo dijo o el diablo, o te lo dijo naturalmente la voz de tu emoción cuando viste tantas bellezas juntas en un solo hombre. Porque es natural que cuando uno ve un hombre así cree que Dios le está hablando. Pero no, mi hermana. Dios no te va a decir algo que vaya en contra de lo que ya Él dijo. No, Dios me dijo, róbale a tu jefe y dáselo a los pobres. No, Dios no te dijo eso, Robin Hood. Eso te lo dijo el diablo. O te lo dijiste tú mismo. Porque ya Dios dijo en su palabra, ¿qué dijo?
No robarás. Entonces yo quiero saber si Dios quiere que yo perdone. No, esas no son cosas que tú tienes que preguntarle a Dios. Porque ya Él dijo que hay que perdonar. Yo quiero saber si yo me puedo casar con esa mujer. ¿Es menor de edad? No, eso no hay que preguntárselo a Dios. Pregúntaselo al fiscal. Preso por bandido. Entonces tú no le puedes preguntar cosas a Dios que ya Dios las dijo. Ya está clara. Lo que hay que obedecer, no preguntar. Entonces, por eso es importante conocer la Biblia para saber cuándo es Dios y cuándo soy yo mismo. Cuando leemos la Biblia, los teólogos han usado dos palabras muy interesantes con respecto a la manera como Dios nos habla. La primera palabra es el logo de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios en sí no es la Biblia. La palabra de Dios es Cristo, Juan 1, y la palabra se hizo carne. Cristo es la palabra de Dios, la palabra hecha hombre. Ahora, esa palabra hecha hombre está ilustrada en cada uno de estos pasajes, por lo que también decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque Cristo está aquí revelado. Entonces, ¿cómo Dios nos habla a través de su palabra? De dos maneras. Nos habla a través del logos, es decir, su palabra impregnada, que está ahí para todos. Cada vez que usted ve la Biblia, está la palabra de Dios para todo. Eso le llamamos el logo, su palabra revelada acá. Pero también hay algo que los teólogos le llaman el rema, que es esa palabra específica para alguien específico en un momento específico. Se lo voy a poner claro. ¿Cuántos de ustedes han leído 100,000 veces un pasaje de la Biblia, pero en un momento específico de tu vida, tú lo ves y tú encuentras la respuesta a una necesidad puntual que tú estabas viviendo en ese momento? Esa palabra estaba ahí, ese es el logos para todo. Pero ese día se convirtió en el rema tuyo. En algo que no es simplemente la palabra de Dios, no era la palabra para ese momento de tu vida. Yo puedo estar predicando y aquí hay cientos de personas escuchando la misma voz, pero hay alguien que venía con ciertas preguntas o dudas o comentarios en su mente y esa palabra le está respondiendo. Dice, wow, increíble. Me ha pasado un montón de veces que la gente me dice, pastor, anoche yo le preguntaba al Señor, estoy en el mensaje, usted lo dijo. El mensaje es el logos para todo, comparando con respeto a la palabra, pero ese es el rema de algunos. Por eso todos pueden escuchar el mismo mensaje, pero hay gente que dice, Dios me habló a mí hoy. Y otros, quizás lo de hoy les será revelado, será su rema dentro de un tiempo. Así que Dios puede usar la palabra, siempre nos va a hablar, pero hay días donde será preciso a tu necesidad. Dios no puede hablarte a través de la Biblia si tu Biblia está cerrada. Dios no puede recordarte un pasaje de la Biblia que tú no hayas leído. La Biblia no tiene poder porque esté abierta en la mesita de noche en el Salmo 91. La Biblia no tiene poder porque está en el tablero del carro ahí para que la policía cuando te pare vea la Biblia y te pregunte, ¿usted es evangélico? Para la gloria de Dios. Siga. A veces funciona. Pero ese no es el poder de la Biblia. La Biblia no funciona porque, una casa se quemó y la Biblia quedó intacta. Hay muchas Biblias que la han quemado y la han mojado y usted la tira y se cae porque la Biblia y la ley de la gravedad pueden ir juntas al mismo tiempo. Entonces el poder de la Biblia no está en el libro físico. Esto no trae buena suerte. Está en cuando usted la lee esperando encontrar algo para usted en su vida. Es el primer medio para hablar, la Biblia. Segundo medio, Dios habla por medio de sueños y visiones. Joel 2:28 profetiza lo que iba a suceder desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy. En aquel día derramaré mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo, sobre toda la gente. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Esto no es que bueno, mire, los jóvenes tienen esto, los ancianos no. Está hablando como que el Espíritu Santo iba a ser derramado en todos y todos iban a tener algo. Y aquí nos detalla para que tengamos algunos ejemplos. Y dentro de algo del Espíritu de nuestras vidas están los sueños y las visiones. Dios le habló en sueños a José, Génesis 37, le habló en sueños a Faraón. Que usted se sueñe algo de parte de Dios no significa que usted es espiritual. En la Biblia, grandes impíos como Faraón, como Darío, como Nabucodonosor, Dios le habló en sueños. Así que no se sienta muy especial cuando Dios le habla en sueños, porque hasta
mucho amor. ¿Cómo se llama? Walter Mercado. Dios le podía hablar en sueño un día a todo el mundo. El caso es que sabemos que hay sueños que son de Dios y hay sueños que son una hartura de yuca con salami antes de dormir. Hay sueños que son de Dios y hay sueños que son deseos reprimidos, decía Freud. Hay sueños que son de Dios y hay sueños que son loquera. ¿Cómo sabemos cuando un sueño viene de Dios o viene de las alturas de la cena? Cuando un sueño es de Dios o es un deseo reprimido por la conciencia. Cuando un sueño es de Dios o es una loquera. Me soñé volando y vi una piscina. Si ve una piscina, despierte. No se meta ahí. Es peligroso. Otro día voy a testificar. ¿Cómo yo sé cuando un sueño viene de Dios? Dios me ha hablado muchas veces en sueños. Y la gran mayoría de veces son disparates míos. ¿Cómo yo sé cuando una cosa es de Dios y cuando no es otra? Número uno, lo que es de Dios no contradice la Biblia. Número dos, en mi caso personal, lo que es de Dios me recuerdo. Yo tengo muy mala memoria, yo me sueño una cosa y no me levanté bien. Wow, me soñé que, ya se me olvidó. Yo tengo la certeza de que si es de Dios no se me olvida. Incluso si es de Dios, se me queda ahí todo el día y me persigue. Número 3, el tercer filtro para mí más importante después de la palabra, lo que es de Dios, cuando lo comparto con la persona que lo soñé, si fue con alguien, con un tercero, la persona testifica que ese sueño realmente tiene algo que ver con su vida o lo atesora y en algún futuro testifica. Si yo te comparto un sueño y han pasado 10 años y ese sueño no tiene ninguna relevancia en tu vida, fue mis alturas que me lo soñó. Entonces, son los 3 filtros que yo tengo en mi vida. Una aclaración importante que no hice en el primer servicio. Nunca se deben tomar decisiones importantes basadas en sueños ni profecías. Nunca. No importa lo que usted sea. Yo me soñé que renuncié al trabajo. Ay, eso es una señal, mañana renuncio. No. Un profeta me dijo que ese es el hombre de mi vida, mañana me caso. No. Nunca. Los sueños y profecías pueden venir de Dios, pero no vienen para que tomes decisiones importantes. Vienen a confirmarte una decisión importante que ya tú has ponderado, madurado, estudiado, analizado y te la puede confirmar. Pero si ese sueño o profecía no ha pasado por un filtro en tu vida, no tomes ninguna decisión de nada basada solo en sueños o profecías. Tercera manera como Dios nos habla, a través de otras personas. La Biblia habla de que hay gente que Dios las usa con dones de profecía, de ciencias, de sabiduría, o a veces simplemente hay una manifestación especial donde Dios usa a alguien para hablarte algo. Y hay un filtro importante en 1 Corintios 14:1. El apóstol Pablo dice, esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que profetiza habla a los demás para 3 cosas. Number 1, edificarlos. 2, animarlos. Y 3, consolarlos. La profecía, cuando viene de Dios, si trae confusión, desorden, pecados, conflictos, no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios trae edificación, animación, no es la palabra, ¿verdad? Pero ánimo y consuelo. Y hay profecías que lo que traen es manipulación. Exacerbar o motivar, excitar las emociones. Hay profecías que se dan basadas en adivinaciones. Hay gente hábiles que tiene gracia para deducir cosas. Hay gente que profetiza basado en lo que ve en las... Ay. Te hacen primero un showcito. Yo veo una L aquí, yo veo una L y una A. ¿Qué significa? No sé qué significa eso. ¿Cómo te se llama? Lucía. Ay. Lucía. Yo tengo a Lucía en Instagram. Yo veo a Lucía, estaba ayer en la playa. Yo siento como una sal. Y veo un movimiento. Yo no sé qué es eso, pero wow. Yo veo como que la playa. ¡Ay! Yo veo una playa. En una playa. Sí, yo estaba en la playa ayer. ¡Wow! Y yo empiezo por ahí. Yo veo que tú estabas disfrutando la playa. Y mientras disfrutaba, te preguntaba algo. Y Dios te tiene la respuesta de hoy. Recibe. ¡Ay! Dios me habló. Dios te habló. O yo lo busqué en Instagram. Y estoy jugando contigo. Y eso se da mucho.
Y hay gente que se emociona porque el predicador me dijo mi cédula. Mi amor, ¿por qué te emociona saber algo que ya tú lo sabes? Porque tu cédula no está ahí, en tu carnet. Entonces me dice, hombre, Dios lo usa, me dijo dónde yo vivo. Y tú no te sabías eso. O sea, Dios tiene que usar una gente para decirte tu dirección. Te edificó, te animó, te consoló. Entonces muchas veces hay profetas, profetas entre comillas, que manipulan, que distorsionan, que engañan. Y lo que te están profetizando, tú lo publicaste en las redes sociales, ponlo en tela de duda, en tela de juicio. No debemos tomar decisiones importantes basadas en sueños y profecías y debemos filtrar. La Biblia dice, prueben los espíritus. No se sienta mal cuando usted pruebe aún lo que diga quien les habla. Es la Biblia la que te dice, prueba los espíritus a ver si vienen de Dios. No recibas algo simplemente porque te emocionó, te gustó, te lo dijo alguien de parte de Dios. Hay muchos habladores de parte de Dios que andan engañando gente. Prueba los espíritus. Ten un filtro, no seas tan filtrado como yo, que lo pruebo todo. No hay cosas que hay que probar y hay que bajar un chin la guardia. Pero en la medida de lo posible es saludable probar los espíritus. Cuarto, Dios nos habla por medio de los deseos de nuestro corazón. Lo voy a mejorar. Dios nos habla por medio de los deseos de un corazón santificado. Porque hay deseos del corazón que no vienen de un corazón santificado. No toda tu lista de deseos vienen de Dios. Pero muchas veces el Espíritu Santo pone en tu vida cosas que tú las anheles, las desees. Yo no le digo a la gente que Dios cumpla los deseos de tu corazón en los cumpleaños. No, eso es peligroso. Hay deseos de tu corazón que Dios no debería cumplirlos nunca. Y si los deseos de tu corazón es que yo me muera. Diga, que Dios, felicidades, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. ¡Oh! Y me da un patatú. No. Yo no quiero que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Ahora, yo quiero que Dios cumpla su voluntad en tu vida y lo que Él ha puesto en tu corazón. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. ¿Pero del corazón de quién? De alguien que se deleita en el Señor. Si tú te deleitas en la carne, en tus propios anhelos, en la envidia, en la comparación, en la vanagloria, en el pecado, los deseos de tu corazón son pecaminosos. Porque tú estás deseando cosas por razones incorrectas. Ahora, si tú estás deleitándote en el Señor, Dios puede poner deseos en tu corazón como un medio de hablarte. ¿Qué deseas estudiar en la universidad? Posiblemente eso que deseas, si te estás deleitando en el Señor, puede ser Dios que te lo ha puesto. ¿Qué deseas para el año que viene? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, tus anhelos? Muchas veces esas metas y anhelos en un corazón santificado son maneras de Dios hablarte. Dios quiere que usted desee cosas. El apóstol Pablo dice, el que desea el pastorado, el obispado, buena cosa anhela. Dice, deseen los dones espirituales. David, Primera de Crónicas 17:2, viene el profeta Natán y le dijo, dice Dios que todo lo que está en tu corazón, hazlo, que Dios te va a bendecir. Y luego vemos el contexto y qué es lo que había en el corazón de David, la construcción del templo, del tabernáculo. Así que hay cosas que Dios te pone en el corazón para que las hagas. Y no va a ser a través de una experiencia sobrenatural, simplemente un anhelo sano, un anhelo bueno. Filipenses 2:13, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer para su propia voluntad. Hay anhelos en un corazón santificado que vienen de Dios para nuestras vidas, Dios hablándonos. 5, Dios nos habla por medio de cosas naturales. Romanos 1 dice que Dios se ha revelado al mundo a través de cosas evidentes, de cosas que se ven, su eterno poder y sus atributos divinos e invisibles son vistos con claridad a través de la creación. Salmo 119, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Dios habla a través de su naturaleza. Jesús dijo, miren los pajaritos, no comen, no trabajan, no siembran, pero Dios los alimenta. Está hablando a través de la naturaleza. El arco iris, ¿qué es? Es un mensaje de Dios. Es un pacto que Dios hizo con los hombres y nos predica cada vez que vemos el arco iris, ese pacto Dios hablándonos.
A veces dentro de lo natural, Dios usa personas para hablarte sin estar excitados espiritualmente. Porque uno cree que la única forma de Dios hablarte a través de alguien es, ay, recibe esta palabra de parte de Dios. Y si el hermano o la hermana no te abre los ojos así y se le paran los pelitos y te dice tres letras, oh, ay, 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 Ricky manda, Ricky manda, Ricky manda. Entonces no viene de Dios. Y eso es un error. La gran mayoría de veces que Dios usa gente para hablarme, me hablan tranquilo. Ni saben que Dios los está usando. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. A veces una palabra a tiempo de alguien es Dios. A veces Dios ha usado a mi hija Valentina para hablarme. A veces Dios ha usado un chofer de Uber, un taxista, un compañero de trabajo. En una conversación trivial empieza a decirme cosas que ya Dios ha venido tratando en mi vida. Así, tranquilos. Jetro ve a Moisés. Y Jetro le dice, tengo que hablar contigo. Y le da unos consejos. Jetro no le dice, dice el Señor. Dios me dijo, Dios me reveló. Moisés, eso que tú estás haciendo está mal. Y tú deberías hacer esto, esto y esto y esto. Y sabemos que fue de Dios por los resultados. Dios usará a tu papá para hablarte. A tu mamá. A tu esposo, a tu esposa. ¡A mi esposo! Sí, a tu esposo. La Biblia dice que hasta un burro Dios usó para hablar. Dios puede usar los hermanos de la iglesia. De hecho, mucha gente me pregunta, ¿cómo usted supo que Dios lo estaba llamando a ser pastor? Yo estaba negado a ser pastor. Yo no quería ser pastor. Yo soy hijo de pastores. Soy nieto de pastores. Soy sobrino de pastores. Si los hijos de pastores están locos, yo estoy para psiquiatra hace 10 años ya. Yo debo estar medicado, estoy en negación. Entonces yo sabía lo que era el pastorado, lo vivía en carne propia. Y cuando Dios empezó a llamarme, mi trabajo, mi profesión, me iba muy bien. Yo sabía que me iba a impedir muchas cosas que quería hacer para dedicarme a pastorear. Yo no quería, estaba en una negación. Como yo sé que fue de Dios, hay 3 cosas que yo entiendo. No puedo decir a ciencia cierta que es así por la Biblia, pero en la experiencia, donde yo veo a Dios cuando llama a hombres al ministerio. Lo primero es el anhelo del corazón. Mi corazón, de estar cerrado y negado por tanto tiempo, de repente empezó a abrirse. Y como servidor en mi iglesia, comencé a hacer labores pastorales sin querer, con gozo, con amor, con pasión. Lo segundo, en mi caso personal, tuve la dicha de que Dios empezó a usar gente. Y me decían, yo te veo así, así, así. Sueños, palabras de ciencia, etc. Tercero, mi iglesia, donde me congregaba, empezó a validar el ministerio. Yo veo, los hermanos veían, la pastora veía, los líderes veían. Yo he visto en la experiencia que difícilmente Dios llama a alguien a un ministerio sin que su entorno, sin que su iglesia de manera natural ya lo empiece a validar. Porque Dios te llama a servir a la iglesia. Entonces tú no puedes poner una iglesia en la marquesina de tu casa. Es la iglesia donde tú estás la que debes validar tu llamado. No solo el pastorado, muchísimos llamados. No, Dios me llama a cantar, pero en mi iglesia no me ponen a cantar. Quizás desafina, quizás desentona, quizás se te olvidan las letras. Quizás tú tienes llamado a cantar, pero no en público. Tú puedes cantar en tu casa a tus hijos. Tú puedes cantar en un culto de liberación porque cantas tan malo que hasta el diablo se iría. Tú puedes cantar a los presos para que se reinsercen en la sociedad y no vuelvan a caer. Tú puedes tener un llamado, pero si la iglesia no lo valida, no es que no sea de Dios, quizás no es el momento. Porque hay cosas de Dios que son tan oportunas ejercerlas cuando llega el momento, porque si te adelantas lo dañas. Así que yo vi estas 3 cualidades, un corazón que empezó a abrirse a una posibilidad a la que estaba negado, mis pastores viéndolo y mi iglesia resaltándolo. Y luego unas confirmaciones adicionales, porque gente como yo, Dios tiene a veces que usar muchos elementos, porque estamos cerrados. Hombres, en mi caso personal, un elemento de peso natural para validar la voz de Dios ha sido la voz de mi esposa. He dicho frecuentemente acá, y algunos hombres se han enojado, que casi siempre la voz de Dios en mi vida coincide con la voz de mi esposa.
Y cuando Dios me dice algo, o lo siento en mi corazón, se lo planteo a mi esposa y ella no está de acuerdo, son para mí por dos razones. O no es el tiempo o no es Dios. Claro, no todo el mundo tiene la bendición de tener la esposa que yo tengo. Porque hay hombres y mujeres que lo que son es inmaduros, rebeldes, impíos, centrados en ellos mismos, egoístas, y lo que sea que Dios le hable, para ellos es un choque. Yo entiendo que muchas veces tu pareja puede ser una resistencia, no un apoyo. Pero mi consejo siempre ha sido, si es de Dios, convencerá a tu pareja. Se lo digo a los hijos. Yo siento que ese es el hombre de mi vida. ¿Tus padres no lo quieren? No. Está difícil, porque a veces los padres son racistas, son elitistas, pero si es de Dios, le pondrá en su corazón, los convencerá, los ayudará a bajar la resistencia. Y eso es una premisa que yo tengo en mi matrimonio. Número 6, Dios nos habla por medio de la paz interior. Cuando Dios habla, da un profundo sentido de paz adentro que confirma lo que está pasando afuera. Aún cuando lo que está hablando es para disciplinarnos. Aún cuando es una corrección, la corrección viene con dolor, pero al mismo tiempo con cierta tranquilidad que te hace entender que duele, pero viene de Dios. A mí no me gusta involucrar nada en mi vida que no sienta paz al respecto. Por supuesto, como hemos dicho anteriormente en esta iglesia, existe la falsa paz. Hay gente que tiene paz enamorándose del marido ajeno. Hay gente que tiene paz engañando. ¿Sí? Hay gente que anda engañando. Y yo tengo una paz, una tranquilidad. Y tiene 10 años engañando y mintiendo. Sí, es verdad. La falsa paz existe. Y no siempre lo que Dios trae a tu vida como señal hay una absoluta paz. Porque hay batallas que Dios trae a nuestras vidas. Hay momentos que hay que enfrentar cosas que serán dolorosas, terribles. Situaciones que te van a afligir. Pero sabes que es de Dios porque de encima de la aflicción, en el fondo, hay una paz. La paz de hacer lo correcto. Duele, pero estamos en lo correcto. Los que han perdido seres queridos le han pasado. Que tú sabes que duele la pérdida, pero adentro hay una paz rara. Entonces, yo no sé cómo me siento, porque me siento mal, pero tengo paz. Entonces, ¿cómo se explica eso? No sé explicar. Pero a veces la voz de Dios viene a través de una paz. Este es el trabajo que yo tengo para ti. Esta es la iglesia que yo tengo para ti. Este es tu ministerio, porque te ha traído paz. 7. Dios nos habla por medio de una persuasión insistente. Es una de las maneras como más me habla a mí. Cuando Dios me habla a mí, yo no digo que esto esté en la Biblia ni que es una ley para todo, pero en mi caso personal, me convence tanto que yo siento que estoy en pecado si no lo hago. Dios pone cosas en mi vida que yo no descanso, que yo me estoy desayunando y me pienso cepillando, me pienso en eso, desayunándome me llega, estoy durmiendo y me llega. A veces digo, ya te oí, lo voy a hacer. Cada vez que Dios me dice, dale una ofrenda a fulano, yo sé que es de Dios, porque yo de mi parte no le doy nada a nadie. Entonces yo siento fulano, estoy comiendo, fulano, estoy mengano, fulano, vamos a darle la bendita ofrenda, porque fulano me tiene un muñeco de vudú pullándome, y yo no debo creer en eso. O Dios me está llamando para que se la dé. Entonces ya yo no peleo con Dios, yo no pienso, pero ¿y cómo yo voy a hacer si doy esto, ofrenda y mis gastos? Pues yo sé que si es de Dios, me va a suplir mis gastos, porque Dios no me va a mandar a dar una ofrenda a fulano, o a la iglesia, o lo que sea, y el 30 yo voy a tener que pedir una ofrenda para mí. Entonces, algo Él quiere enseñarme y me motiva. Ya yo no peleo con Él porque yo siento esa persistencia, esa insistencia que me sale día y de noche. Pero muchas veces, por supuesto, te puede llegar una loquera, o muchas veces cuando tú vas madurando, sabes que es Dios que te tiene algo que no te lo quita. Mire hermanos, yo he aprendido por las dudas. Cada vez que yo tengo en mi corazón orar por alguien, se lo digo. Ya yo no negocio. Pregunta. ¿Qué tiene de malo tú decirle a alguien que tú sentiste orar por él? ¿Cuál es el nivel de riesgo o de pérdida ahí? Ninguno. Cada vez que yo siento orar por alguien, oro por esa persona y agarro y le escribo. Mira, estuve orando y sentí orar por ti. Ya. 9 de 10 me dicen, wow. En ese momento yo estaba pasando por esto, por lo que sea, o esa oración, o gracias que usted me escribe por esto. Hay cosas que no se pierde nada.
Y le hemos dicho en nuestra iglesia frecuentemente a los predicadores, a los líderes, cuando tú sientas que Dios te está dando una palabra para alguien, dásela. El único protocolo que te pedimos es el siguiente: no le digas que Dios te dijo que digas algo. Eso es un riesgo, porque si no es Dios, estás usando el nombre de Dios en vano. Eso es peligroso. ¿Qué yo hago? Yo digo: Grace, yo siento decirte tal cosa. Pregunta: si lo que yo siento decirle a ella se lo digo y fue de Dios, ¿no será evidente en su vida? Sí, ella va a decir: wow, pastor, mire, usted me dijo una cosa el domingo y pasó esto el martes y fue de Dios. Segunda pregunta: si lo que yo siento decirle a ella fue cosa mía, una cosa mía, ¿es malo tener sentimientos? ¿No sienten ustedes también? ¿De qué va a pasar con Grace? Wow, pero el pastor me dijo el domingo una cosa que él sentía y no pasó. ¿Qué va a pasar? El pastor se equivocó. Y Dios, bien, gracias. Él sigue igualito ahí en su trono. Entonces yo me cuido de decir Dios me dijo, porque si yo digo Dios me dijo y no fue Dios, ay de mí. Si yo digo yo siento y fue Dios, Dios se lleva la gloria. Si yo digo yo siento y no fue Dios, yo me llevo el bochorno. Pero Dios no tiene nada que ver con eso y los sentimientos son de humanos. Así que solo cuidarse con eso. Pero cada vez que usted tenga un sentimiento con alguien que lo ha pensado, que lo ha orado, que lo ha analizado, dígaselo: yo siento decirte tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tú sabrás qué hacer con eso. El apóstol Pablo en Romanos 9:1 dice que él tenía la conciencia instruida y persuadida por el Espíritu Santo, que daba testimonio de él. En nuestra conciencia, a nivel que vamos madurando en el camino de Cristo, Dios va poniendo sentimientos, impresiones, con lo cual, mientras más vas afinando tu oído, más lo irá reconociendo. Número 8, quedan 2. Dios nos habla por medio de la predicación. Segunda de Corintios 2:17, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos a la iglesia, hablamos en Cristo. La predicación no es un mensaje motivacional, no es una charla, no es un taller, no son buenas historias o buenos principios. Es Dios hablándole a sus hijos. De parte de Dios hablamos y delante de Dios, por eso es algo tan delicado. Y ese es el valor de tú escuchar mensajes con la mente abierta de que Dios te está hablando. ¿Saben por qué la mayoría de gente no escucha a Dios en los mensajes? Número 1, porque estamos pensando que esto es para otro. Y número 2, porque venimos tan distraídos, con tantas voces y ruidos internos, que no percibimos nada. Y tú te das cuenta simplemente por un solo detalle: el horario en el que la gente llega. No aquí, esto tiene que ser de las iglesias donde la gente más puntual llega. Pero el 90% de las iglesias en Latinoamérica, la gente llega tarde. Difícilmente Dios te hable claramente cuando tú tienes el estrés de que tengo que llegar temprano porque se me cogió la tarde. Y llegar y encontrar un estacionamiento y subir, encontrar casi el mensaje por mitad o el servicio por mitad. Es difícil. ¿Por qué? Porque en la dinámica de culto hay 2 factores importantes para prepararnos a la voz de Dios. Número 1, las canciones. Las canciones no son un relleno en el mensaje. Un relleno es lo que viene en el mensaje. No, como ahora viene el plato fuerte. No. Las canciones tienen 2 funciones. La primera, adorar a Dios. Y la segunda, preparar el corazón para la respuesta de Dios a tu vida. Si tú llegas y te has perdido gran parte de las canciones, tu corazón todavía está lleno de ruidos. Y por eso un mismo mensaje, tanta gente les impacta y a otros no. Porque todavía tú estás viniendo con el estrés de que llegaste. Planifícate a estar 15, 20 minutos antes, donde te des tiempo a estacionarte, encontrar asientos, saludar gente, respirar, escuchar esa primera canción, ese verso bíblico que viene con la segunda canción, esa oración que viene antes de la tercera. Ya cuando viene el mensaje, yo sé que algunos de ustedes vienen de iglesias kilométricas que duraban 5 horas, pero aquí yo estoy luchando hasta por quitar los anuncios, que dan los anuncios por correo y por WhatsApp, y el que no lo escuchó que se pierda el anuncio. Pero reducir lo más preciso el servicio para disfrutar lo que es imprescindible, la adoración y el mensaje. Cuando tú escuchas el mensaje tranquilo, dentro del mensaje habrá palabras específicas para ti. Termino con esto: ¿cómo podemos afinar mejor el oído
y aprovechar más lo que escuchamos. Habacuc 2 dice, me mantendré alerta, estaré pendiente de lo que me digas, de tu respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, escribe la visión. 3 pasos para afinar el oído a la voz de Dios. Número 1, estar alerta. Hay que aprender a desconectarse, a apartarse, a silenciar un poco el ambiente. Yo no digo que sea imposible, pero es difícil que Dios le hable a gente que siempre está en movimiento. A veces en la Biblia Dios le decía, sal de tu tienda, de tu casa. A veces la gente, Dios se lo llevaba para un monte, por eso la costumbre de algunos evangélicos, me fui para un monte. No es que Dios está en el monte y no está en la ciudad. Es que cuando usted apaga las rutinas, el ruido, le baja 10 a la velocidad. Como decía un mensaje pasado, ninguna cosa hermosa se aprecia en movimiento. La voz de Dios se amplifica mejor en tu oído cuando tú has bajado el ruido de tu agenda, de tu ajetreo. ¿Por qué Dios no me habla? Revisa tu apretada agenda. ¿Cuándo tiene tiempo para Él? ¿Cuándo le busca? ¿Cuándo le procuras? Yo me he dado cuenta que a medida que más paso tiempo en oración, que no es siempre, en la oración yo he empezado primero a quedarme callado antes de orar. Y me quedo 1 minuto, 2 minutos en silencio. Y esos 2 minutos que son eternos, las voces empiezan a callarse y me preparo más. Y eso me ayuda porque mientras más intimo con Dios, más se afina. Cuando yo conocí a mi esposa, la voz de mi esposa y la voz de su hermana se me parecían mucho. Y a medida que he pasado más tiempo con mi esposa, yo reconozco la voz de mi esposa en una multitud de mujeres hablando al mismo tiempo. Por intimidad, por tiempo. La voz de Dios se parece tanto a cualquier otra voces hasta que usted empieza a pasar más tiempo con Él y escucharlo más a través de tantas cosas. Segundo dice, estate pendiente a la respuesta. ¿Por qué los retiros? Atención a los que han venido a retiros a la iglesia. Pero eso yo no he hecho la pregunta todavía. A los que han venido a alguna vigilia, a los que se han ido a algún retiro de adoración, que por cierto los adolescentes, algunos de ellos, porque es un plan piloto, nos fuimos este fin de semana con algunos hombres. ¿Por qué había tanto de Dios? ¿Por qué hay tanto de Dios en los retiros? Y a veces no sentimos eso mismo los domingos en la iglesia. ¿Se han hecho esa pregunta? Porque cada vez que venimos, mira, el domingo generalmente hay gente que viene por compromiso, porque obligado, porque lo tienen alto, porque después le escriben, o porque hay que venir por tradición. Pero un retiro es opcional. El 90% del que viene porque quiere algo. Y ese nivel de expectación hace que tu corazón esté anhelando tanto a Dios que sea más fácil, entre comillas, para Dios hablarte a tu vida. Cuando estamos pendientes a la respuesta, yo salgo a veces en la mañana y quiero que Dios me hable. Y a veces en una conversación caminando en el parque, Dios me habla. A veces de camino al trabajo, a veces leyendo tal cosa, porque yo estoy pendiente. Pero cuando tú estás tan ocupado, pendiente a ti mismo, no vas a escuchar nada. Estar pendiente afina tu oído. Y hay una práctica que yo hacía ahorita, ponte aquí Julio, eche para acá usted. Vamos a ver qué tan pendiente y qué tan buen oído tienen nuestros músicos y qué tan avergonzados lo dejamos hoy. Súbeme, ¿está prendido este piano? Ok, dame volumen al piano. Póngase adelante, para allá, para allá. Ahí, no, para que no vean. Ok, miren para allá, miren para allá. Primero la iglesia. ¿Qué tono es ese? La iglesia. ¿Qué tono? Okay. ¿Qué tono es ese, Leila? Julio, ¿te llega? Héctor, te voy a dar los bailos. ¿Cuál es ese? La. ¿Cuál es ese, Aurín? ¿Cuál es Héctor? Do.
¿Natanael? ¿No? ¿Héctor? Rey. ¿Por qué ellos, la mayoría, pueden identificarlo? Que no es tan fácil por el sonido que tenemos, y la mayoría de nosotros no. Porque la frecuencia expuesta al sonido afina tu oído musical. La frecuencia expuesta a Dios, a su palabra, a la oración, a esperarlo, va afinando tu oído. No es perfecto. Todavía años ahí y están pensando, déjame ver, pero no es perfecto. Pero a medida que más te expones, más te prepara. Por último, dice Habacuc, escribo lo que oigo. Hay una máxima en el aprendizaje que dice que lo que se escribe no se olvida. Dios le dice a Habacuc, escribe lo que sientes de parte de Dios. Mientras más te acostumbras a escribir lo que estás sintiendo que Dios te está hablando, más fácil será. Yo admiro a las personas que en los mensajes escriben lo que sienten que Dios está hablando. No es mayoría, nunca ha sido mayoría, ni será mayoría. Pero hay un grupito, es muy poco, en todas las iglesias, pero hay un grupito que ha hecho la costumbre de cuando algo les impresiona, les impacta, les bendice, lo escriben. Tenemos especialistas como el señor Tonos, que hace unos diagramas matemáticos. Tenemos gente más sencilla como Orín, que es un cuadernito como toda doña, ¿verdad? Escribe sus oraciones, que no la puede compartir porque es doctora y eso nada más lo entiende Dios. Pero cuando usted escribe, no solo escribe, sino que usted interpreta. Por lo tanto, hay cosas incluso que ellos le pueden pasar que escriben, que ni siquiera yo dije, ni dijo el predicador. Pero Dios puede estar ahí guiándoles. Y cierro con esta experiencia que yo tengo. Yo tengo la costumbre de escribir en notas en mi teléfono. Yo escribo la palabra sueños y profecías. Y me salen sueños y profecías, porque pongo la fecha, desde el año 2015. Desde 2015, todo el que se sueña conmigo, que yo siento que puede venir de Dios, porque el que se sueña, juega el 18. Lo juego, pero no es de Dios. Pero todo el que se sueña, y yo filtro a través de todo lo que hemos hablado hoy, lo escribo el sueño, pongo el nombre y pongo la fecha. Y tengo años haciendo esto. Si me sueño algo que siento que es de Dios para mi vida, lo escribo. Pongo el nombre y pongo la fecha mía, en este caso el nombre mío. Y yo contaba que el año pasado, para el lanzamiento de la producción o del concierto, yo sentía tanta presión en mi vida, por tantos factores, que había perdido el sueño y me estaba subiendo la ansiedad. Así que paré la agenda y dije, quiero ir un día para la iglesia. No tienen que venir aquí a hacerlo. Usted lo puede hacer en su casa. Pero yo tengo una hija chiquita, tengo una esposa y tengo una suegra. Yo me pongo en mi casa a orar y a los 5 minutos, ¿qué haces? Porque trancame en el closet. Salí del closet en oración. Entonces, vine acá una mañana y a mitad de la mañana yo sentí como que el Señor me decía, revisa lo que has escrito. Ese es el valor de escribir, porque mi memoria no da mucho. Yo agarré y reviso mis sueños y hice una auditoría forense. Agarré y empecé a ver cada sueño o profecía desde el 2015. Y descubrí ciertos patrones que se daban en cada sueño y cada profecía, ciertas palabras específicas que se repetían casi intactas. En un lazo del 2015 al 2026, bueno, 25 el año pasado. Bueno, en un lazo largo, empecé a ver una gente que me vio en Guaricano, con otra gente que me vio en Los Ríos, con alguien que me vio en Uruguay, con alguien que se soñó conmigo en África. Y de cada sueño yo veía, wow, no todos, pero de 30 sueños o profecías o palabras, 14 tenían cosas muy similares. Y eso me hizo llorar tanto, porque es imposible que tanta gente te diga lo mismo si no es de parte de Dios. Me alimentó tanto que yo salí de ahí, upa. El más fuerte del mundo, con todos los problemas resueltos. No se había resuelto nada, pero una palabra escrita que tenía registrada,
fue el rema que yo necesitaba de parte de Dios. ¿De dónde Dios me hubiese recordado eso si no lo escribo? Porque este cerebro de Doris, la de Nemo, se le olvida todo. Escribe más y verás cómo Dios, eso que escribiste, empezará a usarlo. A veces hay recuerdos de Facebook, eso eran frases que yo escribí para otros que luego me las recuerdan a mí de parte de Dios. ¿Está expectante? Está alerta. Y escribir te ayudará a discernir mejor y escuchar la voz de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y pidámosles a Él, a su Espíritu Santo, que nos ayude a tener un oído más afinado a su voz. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed por tu voz. Anhelar escucharte aún en los niños, aún en la naturaleza, en sueños, en visiones, en profetas, en ciencias, en el abuelo, en la abuela, en el esposo. Ayúdanos a caminar cada día anhelando que tú guíes nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a oírte más y hablar menos. Mi hermano, mi hermana que nos visitas por primera o por segunda vez, si no tienes a Cristo como tu Señor, la Biblia dice que Dios usa la locura de la predicación para hablarle a aquellos que han de ser salvos. Que Dios salva a las personas a través del mensaje. Has escuchado este mensaje, pero detrás del mensaje hay un mensaje que te está hablando, un mensajero. Cristo está llamándote a salvación. Cristo está diciendo: quiero tener una relación contigo, quiero salvarte. Si hoy oyes su voz a través del mensaje que retumba en lo profundo de tu corazón, quiero pedirte que no hagas resistencia más. Que ahí donde estás reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en humildad. Si Él te ha hablado hoy, escúchale, abrázale, recíbele y camina de su lado. Una hermosa relación donde su voz será el sonido, la melodía más preciosa en tu corazón. Y la iglesia dice...